Abrimos ya tiempo de debate, analizamos la situación que vive nuestra comunidad foral en esa crisis institucional con posiciones que parece que se van enrocando y aumenta más o menos, ¿no?, el clima de crispación. Muchos nos preguntamos qué va a pasar y la decisión casi está en las manos del Partido Socialista, que mañana finalmente dirá exactamente qué es lo que va a hacer y veremos a ver qué pasa, si hay un adelanto electoral por una parte, si hay un cambio de estrategia en el Gobierno de Navarra con la presidenta Yolanda Bárcena a la cabeza. Vamos a analizar ahora también las palabras del expresidente Miguel Sanz, que habla de un posible adelanto electoral o que lo plantea. Hablaremos también, por supuesto, de la ronda de contactos que ha terminado ya, con el Partido Socialista como líder de esa ronda. Hoy nos acompañan tres periodistas expertos que llevan muchos años en la profesión y conocen bien, bueno, pues muchas de las crisis que ha habido en Navarra en el ámbito político. Juan Yeregui, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Amaya. Gracias, Juan, por estar con nosotros en días de muchísimo trabajo para los periodistas, ¿verdad? Sí, y ya estamos un poco fatigados, yo creo, ¿no? Fatigados ya, pero ya por el tema, ¿no? Sí, porque se está haciendo muy largo y yo creo que fatigados como periodistas y enfadados como ciudadanos. Begoña López, también periodista, muy curtida sin duda en el ámbito en general, periodístico, en el político también, buena conocedora del ambiente de nuestra comunidad. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. Gracias por acompañarnos. Y Maite Moro también, sin duda alguna, periodista con bueno, larga trayectoria y con buenas claves seguramente de lo que está aconteciendo. Maite, ¿cómo ves un poco el panorama tras esa ronda de contactos que ya ha concluido, con un ambiente de crispación que creo que va increciendo, ¿no?, en esta mañana tarde? Sí, yo creo que sí, e incluso pienso que los ciudadanos que al final, porque les bombardeamos tanto con estas informaciones, quizá aunque en un principio pudieran haber desconectado, primero yo me imagino que el ciudadano sí que prestó atención, uy, ¿qué está pasando?, ¿no?, ¿qué va a pasar? Pero luego efectivamente se está alargando tanto en el tiempo que ya como que están ya hastiados, cansados, ¿no?, de lo que está ocurriendo y cansados de los políticos, ¿no?, de la imagen que están dando, de verles cómo están por esa lucha del poder unos y otros, porque está muy claro que hay lucha del poder por parte de unos y de otros, en una situación que se creó desde esa declaración, bueno, desde esa filtración de los motivos de la dimisión de la exdirectora de Hacienda, Idoia Nieves. A partir de ahí se ha ido creando esta bola que cada vez ha ido a más, pero además que es que en un principio, bueno, las acusaciones iban dirigidas hacia Lourdes Goicoechea. Sí, vale, pasó por la comisión de investigación, etcétera, pero se vio prácticamente desde un principio que la cosa no iba directamente hacia Lourdes Goicoechea, sino que fue como una excusa, ¿no?, un aprovecharse de la situación por parte del Partido Socialista, y yo diría más, de Roberto Jiménez en concreto, para volver a intentar lo que lleva intentando hacer desde que Yolanda Bárcena le echó del gobierno. Bueno, ¿cómo se ve la situación? Juan, decías al principio, ¿no?, los ciudadanos, o como ciudadano hastiado ya de este tema, pero ¿qué claves tiene el tema y sobre todo qué posible desenlace tiene esta historia en la que, bueno, pues se complica cada vez más, parece ser, ¿no?, como una bola? Hablan de pantomima, bueno, pues de paripé. Paripé y cábala son Eso las dos palabras es. que incorporamos a nuestro Las palabras léxico estrella, ¿no?, después de estos esta días. crisis. Yo cuando venía a los estudios de Navarra Televisión me preguntaba, ¿todo esto que está pasando afecta a Navarra y a sus ciudadanos? Si la respuesta es que sí, creo que los políticos están dando una lección de impresentabilidad. Si la respuesta es que no, el paripé es con mayúscula. Entonces, yo creo que alguien debería aclararnos a los ciudadanos si realmente lo que está en juego, más que los intereses de cada partido, y yo creo que, como decía Maite, ya propiamente de la presidenta Yolanda Bárcena y del secretario general del Partido Socialista, Roberto Jiménez, o qué demonios está pasando con toda esta situación. Y lo que va a pasar, pues que mañana a las 6 se reúne el comité regional, que da la impresión, según han dicho los dirigentes de esta formación aquí en Navarra, que ellos están por la moción de censura sí o sí, y vamos a ver si luego la dirección del partido avala esa decisión o si la presidenta del gobierno toma la medida de disolver ella el Parlamento y controlar una transición, porque es curioso, yo creo que los tres hemos hablado, y tú también, Amaya, con personas de UPN y del Partido Socialista, y hay mucha gente de esas formaciones que está estupefacta con lo que está ocurriendo. Sí. Begoña, ¿qué sensaciones tienes, ¿no?, como periodista, como ciudadana en general, ¿no?, con lo que dice la calle? Porque vosotros además estáis bueno, pues siguiendo muy de cerca en las ruedas de prensa, en los propios partidos, en la sede de Paseo Sarasate, en la sede de Unión del Pueblo Navarro, estáis
bueno, testando el ambiente. ¿Qué podemos aportar a nuestros telespectadores, muchos también absortos con esta historia? Yo creo, al igual que han dicho mis compañeros, que bueno, a nivel de la calle hay mucha incertidumbre, la misma que tenemos nosotros, porque no está cerrado. No está cerrado, por mucho que parezca que va a haber moción de censura, no está cerrado. Entonces, la gente está preocupada porque realmente se ha transmitido a la ciudadanía que ha habido corrupción, cosa que, vamos, a nivel judicial todavía no se ha demostrado, y la gente está preocupada porque realmente yo creo que en lugar de estar metidos en estos embrollos, lo que deberíamos de estar haciendo todos es atajar los problemas más gordos que tiene el ciudadano, como es el paro, como es la sanidad, bueno, pues lo que nos preocupa en el día a día. Por supuesto que para ello hacen falta los políticos, pero como decía Maite, se ha enrocado tanto la situación que yo no sé qué salida se le puede dar. Si os habéis dado cuenta, en estas últimas horas, y hoy también en concreto, el Partido Socialista de Navarra, los representantes del Partido Socialista de Navarra, no hablan ya de moción de censura, tratan de evitar esa palabra. La palabra, sí, se está convirtiendo en tabú. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Que ya han recibido alguna orden por parte de Ferraz? Porque también han dicho que están en contacto permanente con Ferraz, y Ferraz va a ser quien tenga la última palabra. Eso, como ha ocurrido en otras ocasiones en Navarra, dos por lo menos que recordemos todos, ¿no? Sí, en 2007... lo que pasa es que me entronca con lo que planteaba antes Amaya, de las palabras de Miguel Sanz, del expresidente, que por su parte ha aconsejado a su discípula política, a Yolanda Bárcena, que disuelva ella el Parlamento, ¿no? Yo creo que aquí el Partido Socialista, lo ideal para él sería que Yolanda Bárcena disolviese, no sé lo que es lo más conveniente para ella. Lo que sí que parece que coinciden todos los partidos, incluso el Partido Popular, que lo comentó el pasado lunes a través de su portavoz, Enrique Martín, es que pensar que vamos a vivir 15 meses más así es para echarse a temblar, ¿eh? Yo creo que a todos nos entran sudores fríos, porque cuando hoy, y lo apuntabas tú, Amaya, un dirigente político dice que la presidenta miente como una bellaca, cuando ella ignora completamente al Partido Socialista de Navarra y a su sede y se dirige constantemente a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Elena Valenciano, pues la verdad es que así es imposible que haya cualquier tipo de interlocución, ¿no? Entonces, pensar que vamos a estar 15 meses así, el otro día un portavoz parlamentario decía, abro la ventana, estábamos en ese recinto del Parlamento acristalado y me tiro. Eso es lo que comentaba. Bueno, así están las cosas. Vamos a ver qué ha sucedido esta mañana de ronda de contactos. También añadimos a esto que el Partido Popular no se ha sumado a esa llamada de contacto del Partido Socialista porque no ha querido entrar en este juego, algo así han comentado. Vamos a ver lo que ha sucedido esta mañana y seguimos analizando la crisis institucional en Navarra. El PSN confirma su intención de propiciar un adelanto electoral, algo que esperan sea ratificado en el Comité Regional por unanimidad. Eso sí, evitan pronunciar el término moción de censura. La postura del PSN es firme y tajante en este tema. Y el PSN quiere que el 25 de mayo vayan los navarros y las navarras a votar al Parlamento de Navarra. Y es que después de lo que decide el Comité Regional habrá que ver qué dice Ferraz. Rascón asegura que desde Madrid no se ha prohibido nada. El PSN toma la decisión que tiene que tomar. Y después Ferraz, si tiene algo que decir, lo dirá. Pero Madrid, hasta donde yo sé, no ha prohibido nada. Saquen ustedes conclusiones también de lo que está diciendo el PSOE estos días. Lo que comparte el PSN son las palabras de Óscar López, en las que asegura que el PSOE no va a volver a hablar con Bárcena. Acusan a la presidenta de mentir. Nos entera que la alcaldesa de Tafalla ha reconocido públicamente que pactaron con Bildu. Lo que es bueno para Tafalla, ¿qué pasa? ¿Qué es malo para Navarra? En fin, aquí hay unas posiciones que tal, y lo que está claro es que miente como una bellaca. Este es el mensaje que los socialistas le han trasladado hoy a Aralar. Que esperan que la decisión de seguir adelante con el cambio de gobierno vía moción de censura, si la señora Bárcena no convoca elecciones, pues será una decisión unánime. Desde la coalición solo ponen una condición. El carácter instrumental de ese gobierno poco duradero sea para convocar elecciones. Y eso sí, critican la exclusión de Bildu de esta ronda de contactos. Bildu asegura que apoyará la convocatoria de elecciones y recuerda que para eso es necesario su voto. No queremos sentirnos especialmente dolidos ni enfadados por ninguna circunstancia de estas, somos capaces de entender todo y desde luego supeditamos absolutamente todo a ese objetivo final, consecución de que haya unas elecciones. Finalizada la ronda de contactos, solo queda esperar a la decisión que tome mañana el Comité Regional del Partido Socialista.
Bueno, pues ahí tenemos esa última hora. También la presidenta del Gobierno ha estado hoy en Televisión Española, por cierto, y también ha hecho referencia, obviamente, a toda esta situación que se está viviendo en Navarra. Lo que está claro es que se necesitan 26 votos para que prospere la moción de censura, y eso supone que sea apoyada por Bildu, con lo cual, si hay moción de censura, será con el apoyo de Bildu. Claro, primero 10 para registrarla, un 20% de la Cámara, que es el primer paso, y luego el segundo paso, cuando se debate y vote la moción de censura, efectivamente hace falta la mayoría absoluta, 26 votos, y hay que recordar que si ese pleno empieza a las 9 de la mañana, por ejemplo, Alberto Catalán suele ser exquisitamente puntual en los plenos, y termina a las 7 de la tarde, a las 7:01, la presidenta del Gobierno tiene que dejar la silla, porque hay un nuevo presidente que sale de esa sesión plenaria en la que se vota la moción de censura, ¿no? Porque también se plantea esa posibilidad de, si el Partido Socialista va adelante, pues que la presidenta, antes de que la moción se registre físicamente en el Parlamento, pueda disolver la Cámara y llevar ella la iniciativa, porque claro, ya es política ficción, pero si nos plantamos en el 26 de mayo con un escenario muy complicado, a lo mejor puede ser presidenta 5, 6, 4 meses más, y no es lo mismo que sea uno que sea otra, ¿no? Sí, la presidenta, que ha sido muy crítica con Roberto Jiménez, con el secretario general de los socialistas navarros, en esa entrevista en la citada televisión, ¿no?, en el ente público. Es que es lo que yo quería decir también antes y que ya se ha entendido, ¿no? Esto al final se ha convertido en una lucha de poder entre dos personas, la presidenta de UPN y presidenta del Gobierno, y el secretario general del Partido Socialista de Navarra. Yo vuelvo a insistir, ahí está la clave de todo, porque además, si recordáis también ayer el número 3 de los socialistas, Óscar López, cuando dijo esas palabras, el Partido Socialista no va a volver a pactar, ni a hablar, ni a sentarse con Barcina. En ningún momento dijo con Unión del Pueblo Navarro. Eso está muy claro. Y ellos es lo que están repitiendo continuamente. Hablan de Barcina, no hablan de Unión del Pueblo Navarro. Y vamos luego, a ver además, también, si me permites también, lo que claro, ha dicho Pedro Rascón sobre que Bildu, o sea, que UPN pacta en Tafalla con Bildu, y tal, yo creo que es que no es comparable el llegar a un acuerdo, a un pacto, o unos votos coincidentes por un asunto de una localidad que, bueno, que va seguramente por el bien de los ciudadanos de esa localidad, que tratar de echar del Gobierno a una presidenta y de poner a un presidente. No es lo mismo. Hablar de coincidencia de votos no me vale. O sea, es apoyo, claro, de Bildu. Y nos preguntamos también qué dice el Gobierno. Hoy su portavoz se ha referido a los socialistas, lo vemos. El Gobierno de Navarra, insisto, está dispuesto a hablar con el Partido Socialista de Navarra y con el Partido Socialista Obrero Español, pero lógicamente pues son ellos los que tienen que dirigirse. Creo que ya os he dicho en la rueda de prensa clarísimamente lo que voy a hacer. No voy a dimitir, con claridad. Bueno, pues ahí tenemos esas declaraciones. ¿Qué lectura hacemos de ellas, Begoña? Pues es abundar en lo que venimos diciendo. Está claro que el enfrentamiento ya se está volviendo personal, o ya lo era, por parte de la presidenta Barcina y del secretario general de los socialistas, y mientras los interlocutores sean estas dos personas, pues yo creo que el entendimiento es, vamos, yo diría que nulo. Y luego, volviendo un poquito a lo de antes sobre la moción de censura, bueno, la moción de censura lleva aparejada la propuesta de un candidato, pero también la propuesta de un programa político. No sé qué programa político van a llevar al Parlamento. En este caso seguramente ninguno, porque la única idea es disolver el Parlamento para convocar elecciones, ¿no? ¿Os acordáis de la película Los Inmortales? Sí. Christopher Lambert, solo puede quedar uno, al hilo de lo que comentábamos, y yo me pregunto, cuando los políticos eran pequeños no veían Barrio Sésamo, porque hay veces y que no se lo tomen a mal, porque lo digo con cariño, porque convivimos muchas horas, pero hay veces que da la impresión de que veían otras cosas, porque hay cosas bastante sencillas de entender, ¿no? No, por ejemplo, ese debate al que hacía referencia Maite, que el otro día expuso Carlos García de Enero, sobre la palabra coincidir y la palabra acordar, ¿no? Que decían, una cosa es coincidir, otra cosa es acordar. Él comentaba que una moción de censura se acuerda y que un voto se puede coincidir, ¿no? Pero bueno, que yo creo que hay cosas... La verdad es que el dominio del lenguaje en el ámbito político es realmente caprichoso, ¿no? Podríamos calificarlo de esa manera. Lo maquillan de alguna manera para tratar de engañar a la ciudadanía, Bueno, porque en el fondo... Corrupción desde la definición cuarta del diccionario. Del diccionario, exactamente. Entonces, no sé si es que de verdad los políticos creen que somos bobos los ciudadanos, así de claro
lo digo, nos quieren engañar, pero no, los ciudadanos para nada somos bobos y yo creo que todo el mundo se da cuenta perfectamente de lo que están tratando. Son políticos que unos y otros, vuelvo a insistir, en que son profesionales de la política y claro, al final, yo no sé, yo creo que habría que hacer una ley en este país que no permitiese que un político estuviera en un cargo más allá de un límite determinado de tiempo, ¿no? Porque es que al final, bueno, pues lo de la poltrona, que no sé quién lo dijo también el otro día, refiriéndose a Barcina, creo que fue Zarrías, también del PSN, Sí. del PSOE, perdón, es que es verdad, o sea, y no lo digo por Barcina en concreto, sino por cualquiera. Parece que, es que, no sé, parece que el asiento del poder atrae muchísimo, ¿no? Y luego además, también si os dais cuenta, normalmente este tipo de políticos, los navarros y los no navarros, cuando quieren estar así mucho tiempo en el poder, se rodean de gente que, bueno, de segundones, digamos, que son como una especie de hombres y mujeres de paja que no les hacen sombra para así poder perdurar ellos en el tiempo en el poder. Yo esa es la percepción que ahora mismo tengo de los políticos, de verdad. Igual estoy equivocada, pero esa es la sensación que yo tengo. Hemos visto una crisis similar a esta. Recordamos, bueno, pues en los años 90, en el 96, si no recuerdo mal, hubo una crisis política e institucional también importante en Navarra. Juan, quizás si las comparamos, ¿tendría alguna similitud? No sé si igual similitudes. Yo creo que en este caso hay una particularidad y es que hay un gobierno que no puede gobernar y hay un parlamento que trata de sacar adelante algunas leyes, restando parte de la legitimidad que tiene el Ejecutivo, que es el que ha obtenido la mayoría de votos para votar, y que cuando los grupos parlamentarios tratan de sacar una ley se recurre inmediatamente al Constitucional y se paraliza, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay una situación de parálisis, que hay departamentos del gobierno donde personas que trabajan allí te confiesan, tenemos varios planes de acción en función de lo que vaya a pasar en los próximos días, pero ahora mismo estamos paralizados o cuasi paralizados. Entonces, yo creo que la diferencia que tenemos ahora con otras crisis es que en aquellos momentos, mal que bien, y en un tiempo razonable se resolvió, pues con la dimisión de Otano, con la creación de otro gobierno, con la llegada de Miguel Sanz al poder, pero ahora lo que se nos avecina, si no hay elecciones, es 14 meses más de una situación agonizante para casi todos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es el factor diferencial. Sin duda, ¿no? En vuestros medios, ¿no? Todos trabajáis aquí en Navarra, pero en emisoras o periódicos de ámbito nacional. ¿Cómo se está siguiendo y qué grado de importancia se le está dando, por ejemplo, en el periódico en el que trabajas, Begoña? Pues la verdad es que se le está dando mucha importancia porque Navarra, aunque es una comunidad pequeña, en el resto de España, tiene pues eso, mucha influencia porque, bueno, muchas veces lo han dicho y lo han dicho también, desde el gobierno de Navarra, ¿no? Que el UPN, el gobierno de UPN o un gobierno formado por partidos constitucionales siempre ha sido un poco la barrera para el nacionalismo en esta comunidad y para las pretensiones proetarras, ¿no? Entonces, es importante lo que aquí pase. No es lo mismo un gobierno del Partido Socialista o del partido de UPN o incluso en un hipotético gobierno popular frente a un partido nacionalista, porque bueno, pues a lo mejor la identidad de Navarra podría verse resentida o por lo menos atacada, ¿no? Se ve con esa preocupación. En vuestro caso, Maite. Pues también hay un seguimiento muy fuerte, ¿no? Bueno, ya sabes, tú has trabajado en una emisora de radio, sí. Juan también lo hace. Sí, sí. Es un continuo pedir crónicas, pedir sonidos, entrevistas. Se sigue muy de cerca, ¿no? Porque efectivamente, como dice Begoña, Navarra, aunque nos parezca mentira, y a pesar de todo lo que está ocurriendo, hay que decir que es una comunidad que no va bastante bien respecto a lo que van otras, ¿no? Pesa mucho en España y efectivamente puede ser, bueno, un cambio de modelo institucional en Navarra sería algo muy grave, ¿no? Visto desde fuera de Navarra, ¿no? En el resto de España. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues yo creo que lo primero que te dicen es cómo sois los navarros, ¿no? Y entonces tú dices, yo nací en Irún, pero bueno, fuera de bromas, ¿no? Yo creo que lo observan con mucha atención, pero más que por lo que plantean Begoña y Maite, desde mi punto de vista, porque Navarra es muy importante para los partidos nacionales y para el juego político en el que ahora estamos inmersos con la amenaza de Cataluña, con el País Vasco, porque realmente cuando Navarra más o menos pasa desapercibida, pues puede ser una comunidad en la que se vive con absoluta tranquilidad y no tiene mucha repercusión lo que sucede aquí, ¿no? Pero yo creo que es muy jugosa para el debate político nacional, de ahí que ahora estemos todos pendientes
casi más de la sede de Ferraz que de la sede del Paseo Sarasate, ¿no? Entonces, yo creo que hay una visión muy interesada de lo que es Navarra, de ahí que otros digan que nos dejen a los navarros o que dejen a los navarros decidir, ¿no? Pero yo creo que hay una visión muy distinta de cómo se ve desde Madrid a cómo se ve desde aquí. Sí, bueno, entre Ferraz, Sarasate y Príncipe de Viana está más o menos la decisión, ¿no? Veremos a ver qué sucede y sobre todo muy pendientes de esa reunión importantísima mañana en la sede del Partido Socialista aquí en nuestra comunidad foral. Juan Yeregui, muchísimas gracias. A ti, Amaya. Begoña López, muchísimas gracias. Maite Moro, gracias y supongo que a seguir trabajando, ¿no, compañeros? Sí. Bueno, pues sí, porque algunos dicen, bueno, los periodistas también, qué bien, ¿no? Con este juego político. Bien, sí, pero trabajando de forma muy intensa, ¿no? Y también con la preocupación que y viene unos supone. días, y luego lo que comentaba antes Begoña y también hacía referencia a Maite, ¿no? Que afuera hace mucho frío, hay 53.000 parados, lo sabíamos ayer, y hay mucha gente que lo está pasando mal y que quiere respuestas más allá de lo que nosotros podemos ofrecerles y de lo que le están dando los responsables políticos. Exacto, ninguna broma, efectivamente lo comentamos de forma distendida, pero ninguna broma supone el gobierno, la situación de gobierno que hay actualmente en Navarra, con tantas personas que lo están pasando fatal, que no tienen disponibilidad económica, por ejemplo, ¿no? para vivir la vida en condiciones. Así que muy pendientes de esa situación. Bueno, vamos a hacer una breve pausa ahora para la publicidad y seguimos con otros temas.